En esta mañana he titulado el Sermón del Monto. De pronto usted dirá, no, se equivocó, pastor, es del monte. No, ese es otro sermón. Otro día lo predicamos. Pero hoy es el Sermón del Monto. O sea, el sermón de la cantidad. Vamos a hablar cuánto, cómo y por qué debemos ofrendar. Por lo general me gusta dejarles una tarea práctica en los sermones. Hemos tenido tarjeticas de oración en donde vamos haciendo un chulito para cada día que estamos orando. No olviden, el 22 de febrero tendremos el servicio de testimonios. Ya empezó la gente a contarme cosas preciosas que Dios está haciendo y cómo Dios está respondiendo oraciones. Aún personalmente tengo un par de testimonios muy especiales. Hoy usted no va a tomar notas en donde generalmente toma sus apuntes, que es en el boletín. Hoy nuestro staff les va a repartir en este momento un sobre a cada persona. Vamos a estar utilizando el sobre a lo largo del sermón. Vamos a anotar allí los puntos del mensaje. Este sobre no es para que usted haga una ofrenda hoy, es simplemente para que usted tome apuntes, porque tenemos algunas tareas prácticas. Dios está interesado en nuestro dinero. No porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Y como cada uno de nosotros somos importantes para Dios, pues lo que es importante para nosotros también es importante para Dios. Dios está interesado en cómo ganamos el dinero, cómo lo ahorramos, cómo lo compartimos, cómo lo gastamos, cómo lo aseguramos y aún cómo lo ofrendamos. A muchas personas no les gusta que se hable acerca del dinero y prefieren de que se hable de temas más espirituales. Sin embargo, no hay nada más espiritual que la manera como administramos nuestro dinero. El dinero es la prueba máxima de dónde está nuestro corazón. Recuerden lo que dice Mateo 6:21, porque allí donde está vuestro tesoro también estará vuestro corazón. El pastor Adrian Rogers, del Ministerio El Amor que Vale, dijo: una fe que no ha alcanzado su billetera, probablemente no ha alcanzado su corazón. El dinero es algo que usamos todos los días. Es la herramienta de intercambio comercial por excelencia y es muy importante para la supervivencia en este mundo. Y la mayor parte de la supervivencia en este mundo depende del dinero. Obviamente dependemos de Dios, pero a nivel humano, si no tenemos con qué comprar alimento, no comemos. Si no tenemos cómo pagar la renta, pues no vamos a tener un techo. Y así sucesivamente en las otras áreas de necesidad material. Este tema del dinero es tan espiritual que la Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Imagínense, la raíz de todos los males. O sea que hay una relación directamente proporcional entre el amor al dinero y el mal. Así que esto significa que es un tema bastante espiritual, el dinero. Aún así, muchos dicen: ay, no puede ser, otra iglesia que la pasa hablando de la plata. En realidad, en más de 100 sermones que hemos tenido en la existencia de nuestra iglesia en 2 años y 2 meses, solamente hemos predicado un sermón y este sería el segundo. Da la casualidad que usted llegó hoy, pero no se preocupe. Como usted va a ver al final del sermón, mucho de lo que usted ha conocido realmente es un error. Así que vamos a analizar hoy un par de pasajes que nos van a ilustrar cómo debemos entender nosotros el tema de la ofrenda. Es más, el dinero es tan importante que de 36 parábolas que enseñó Jesús, 16 tienen que ver con la administración del dinero. Si usted dice: no, a mí de todas maneras usted podrá echar el chiste que quiera, pero a mí no me gusta que hablen de plata. A mí esos temas no me gustan. Bueno, seguramente no le gustaría tampoco la predicación de Jesús. Porque de 500 versículos más o menos que hablan de la fe y otros 500 que más o menos hablan de la oración, hay 2000 que hablan del dinero. No solamente Dios está interesado en nuestro dinero, así como estamos interesados nosotros en nuestro dinero, sino que también Satanás está interesado en nuestro dinero. Él desea que nosotros financiemos el mal. Él desea que nosotros no ofrendemos, con eso la obra de Dios se frena y no avanza tanto como debería avanzar. Es triste pensar que el promedio de cristianos que ofrendan regularmente es estadísticamente entre el 3 y el 7%, no más. O sea, de 100 cristianos solamente 3 dan regularmente a 7 cristianos.
Básicamente existen tres tipos de actitudes frente al dinero. Hay quien dice, yo lo trabajé, yo me lo gané, yo me lo merezco y yo me lo gasto como quiera. Si quiero dar 1,000 pesos los doy, si doy 20,000 pesos los doy. Pero finalmente todo es mío y hago lo que quiera con lo que tengo. Una segunda actitud es, yo voy a darle el 10% a Dios, pero voy a hacer lo que me dé la gana con el 90% que me queda. Eso usando lo que se ha conocido comúnmente como el diezmo. Un tercer grupo entiende que todo le pertenece a Dios y que lo que da como ofrenda finalmente es devolverle al Señor porque todo le pertenece a Él. Y aún lo que le reste, lo que le sobre de lo que ha dado a la ofrenda en la iglesia, va a ser un buen administrador y en oración y devoción va a usar el dinero de la mejor manera. Existe obviamente en estos tres tipos de posiciones una diferencia radical. Los dos primeros básicamente dicen yo soy el dueño. El primero dice yo le voy a dar a Dios cuando quiera y como quiera. El segundo dice yo voy a compartir un poquito con Dios. Pero el tercero entiende que todo le pertenece a Dios. Por la importancia que este tema tiene para Dios, consideré muy importante que en este inicio de año tengamos en cuenta cuál es la enseñanza bíblica para el Nuevo Testamento. Se ha hablado de las primicias, se hablan de los diezmos, se hablan de los pactos. Yo quiero contarle antes de que empecemos, para su paz y tranquilidad, que no le dé un infarto allí mientras empiezo, que nosotros no creemos que el diezmo levítico, el diezmo bajo la ley de Moisés, el diezmo que era la obligación de Israel, nosotros no creemos que ese tipo de diezmo le aplica a la iglesia hoy. Eso quiere decir que en textos como Malaquías, donde se dice que debemos traer los diezmos a la alfolí, si no viene el devorador, si no lo damos, y probadme ahora en esto, y abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré, etcétera, etcétera, etcétera. No creemos nosotros que ese pasaje le aplique a la iglesia. Eso era la nación de Israel, donde había ya un templo, donde debían llevar las ofrendas, no somos nosotros. Para su información, en Israel habían 3 diezmos, no uno. 2 anuales, uno cada 3 años. Uno era para el mantenimiento de la tribu de Leví, quienes eran los encargados de servir en el templo y encargarse de las labores religiosas. Ese era el 10% anual. El segundo 10% debía ser utilizado para la ayuda a los pobres. Y había un tercer diezmo que era para celebrar las festividades donde Dios mandó al pueblo que se recordaran sus obras, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés, etc. 2 de esos diezmos eran anuales y uno era cada 3 años, lo que nos da un total de 23.33% de diezmo bajo la ley de Moisés. Resulta que el Nuevo Testamento nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces vamos a entender a la luz de estos 2 pasajes del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 y capítulo 9, vamos a entender un poco de cómo funciona esta dinámica entonces para la iglesia. Las primicias también eran parte de lo que Dios le exigía a Israel y eran las primicias de una cultura agrícola, que cuando usted tenía los primeros frutos que se notaban o que salían o que usted podía obtener de su cosecha, los primeros usted los recogía y se los llevaba al templo al Señor como señal de confianza, de que usted no los iba a coger para sí mismo, sino que usted esos primeros frutos se los llevaba al Señor diciéndole: Señor, así como tú me diste estos primeros frutos, así mismo me vas a dar el resto de la cosecha. Hoy día, a veces he escuchado en algunos programas de televisión bastante perversos que manipulan a las personas para que el primer salario del año, esa es la primicia y aquí lo dice la Biblia y etcétera. Nosotros no somos Israel. Y el tema de los pactos, en donde usted hace un pacto de Dios como si fuera un negocio con Dios, de que usted le va a dar algo, con eso Dios le devuelve más, como si fuera una pirámide, eso tampoco es bíblico. Ese tipo de pactos es un engaño y es una manipulación. Así que el diezmo de Moisés no le aplica a la iglesia, no estamos bajo maldición en Cristo Jesús, por lo tanto las maldiciones de la ley no nos aplican, así que el devorador que destruía las cosechas de los desobedientes en Israel no nos toca a nosotros, gracias al Señor. Entonces, si no es el diezmo de Moisés, si no son las primicias y si no son los pactos, qué rico, aquí no hay que dar nada, qué sabroso. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto.
Muy bien, 1 Corintios 16:1, tenga a la mano su cuaderno de apuntes, que en esta ocasión es un sobre. Este es su cuaderno de apuntes en este día. Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Resulta que este texto hace referencia a una ofrenda que el apóstol Pablo estaba recogiendo. De su propia iniciativa, él empezó a recolectar una ofrenda para los creyentes en Jerusalén que estaban experimentando necesidades económicas. Resulta que cuando se inicia la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene sobre los 120 que estaban en el aposento alto, habían personas de todo lado del Imperio Romano en la peregrinación que se hacía anualmente a Jerusalén, donde se celebraba la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos. Entonces venían de todos los rincones del Imperio Romano y celebraban allí. Cuando de repente viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y estos creyentes empiezan a hablar en los idiomas donde crecieron estos judíos principalmente, y ellos escuchaban las maravillas de Dios en sus propias lenguas. En ese momento habían miles de personas en Jerusalén. El apóstol Pedro predica un primer sermón, luego predica un segundo sermón, y en cuestión de un par de semanas tenemos una iglesia que no existía antes y ahora está compuesta por aproximadamente 20,000 personas, incluyendo mujeres y niños. De todas esas 20,000 personas había mucha gente que al entregar su vida a Jesús y al abandonar el judaísmo, obviamente iban a experimentar el rechazo de sus familias, iban a perder los nexos comerciales y muchos de ellos eran pobres. Si eran pobres, pues decidieron quedarse en Jerusalén en lugar de devolverse por allá quién sabe a dónde, y estaban allí en la iglesia donde estaban los apóstoles y podían recibir la enseñanza. Esto formó una iglesia con muchas necesidades, una iglesia que creció rapidísimo y generó un poconón de necesidades. Y el apóstol Pablo, unos años después, reconoce esas necesidades, obviamente, que todavía prevalecían. Entonces él decide ir por las iglesias que había plantado a pedir una ofrenda voluntaria. Y esta es la ofrenda cuando se dice aquí la ofrenda para los santos. No eran los santos, así que de pronto era haciendo como una cosa con un contexto grecorromano pagano. No, eran los creyentes en Jerusalén que estaban experimentando muchísima necesidad. Entonces dice el versículo: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes como instruí a las iglesias en Galacia. Entonces, el contexto original de este texto es la ofrenda que iba a ser distribuida entre los creyentes en Jerusalén que estaban pasando necesidad. Sin embargo, los principios que vamos a encontrar en estos dos versículos del capítulo 16 de 1 de Corintios y otros principios que vamos a ver en 2 de Corintios, la segunda carta, en los capítulos 8 y 9, que hablan de la misma ofrenda, esos principios nos aplican a nosotros como iglesia para saber entonces cómo debemos ofrendar. Entonces, dice aquí el apóstol que dio instrucciones en Galacia, no de que simplemente debían recoger una ofrenda, sino de cómo hacerlo. O sea, básicamente tenemos que entender que la responsabilidad del sostenimiento de las iglesias locales es de las iglesias locales. Ahora, recordemos que la iglesia no es un edificio, unos ladrillos, un cemento, una arena. Eso es simplemente edificación. La iglesia somos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y somos entonces nosotros los responsables delante de Dios de sostener económicamente a los que sirven en la enseñanza y la predicación de la palabra. Tenemos la responsabilidad de pagar el arriendo, nosotros. Tenemos la responsabilidad de pagar los servicios públicos de este edificio. Tenemos la responsabilidad de pagar el sueldo de la secretaria y de cualquier otra persona que esté siendo contratada directamente por la iglesia. Ahora, ¿de quién será la responsabilidad de evangelizar? De la iglesia. Dios nos ha dado una responsabilidad de este pueblo y de los pueblos aledaños y de Bogotá para evangelizarla, y para eso se necesitan recursos. No solamente eso, sino que adicionalmente Dios nos ha dado la responsabilidad de enviar misioneros al mundo. Así que la responsabilidad de enviar misioneros, ¿de quién es? De la iglesia. La responsabilidad de enviar misioneros no es de Carulla ni Surtimax, es de nosotros.
Nosotros tenemos que proveer para enviar esos misioneros a otras partes de Colombia y del mundo. Muy bien, entonces dice ahí el apóstol Pablo, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Hay algo interesante, esa palabra instruir se usa 17 veces en el Nuevo Testamento en el original en griego y la mayoría de veces se traduce como ordené. Existe la posibilidad de que pueda ser una orden, pero no quiero ser dogmático porque también es muy claro que puede ser simplemente una instrucción de dar simplemente unos parámetros. Pero les dejo ese pensamiento, si será que en este pasaje Dios nos está mandando que tenemos que ofrendar. Bien, versículo 2 dice que el primer día de la semana, o sea, ¿cada cuánto? Resulta que el primer día de la semana desde una perspectiva judía es el domingo. La semana terminaba el sábado para los judíos. Es más, si yo les tradujera los nombres de los días en hebreo, el primero sería el primer día. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El único que tiene nombre particular es el Shabbat, que es el sábado. De resto solo es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Así que el primer día, dice acá el apóstol Pablo, el primer día de la semana, que se convirtió el día en que regularmente los creyentes se reunían al partimiento del pan y las oraciones, como dice Hechos 27 y otros pasajes. Ese día, el domingo, se empezó a conmemorar y a reunir la comunidad cristiana conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó un domingo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia al primer día de la semana, está haciendo una referencia al momento en que se congrega la comunidad de creyentes. Entonces, ¿cuándo debemos hacerlo? Dice aquí, cada primer día de la semana. Obviamente esto depende del día de pago. En esos tiempos, pues el pago era más como diario, ¿sí? Era más diario. Ahora, si usted le pagan cada mes, pues no hace mensual. Y si lo pagan cada 15 días, pues cada 15 días. Si le pagan semanal, pues semanal. Y si usted gana diario, pues diario, como usted le organice. Pero el punto es que debe hacerse regularmente, ¿ok? Regularmente. Ahora, dice acá, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. O sea, el primer día. O sea que hay una obligación. Entonces, mire, va a tomar usted su libro de apuntes en esta mañana o su sobre de apunte. Le va a dar la vuelta y aquí va a tomar apuntes. Va a poner número 1. El punto número 1 es, yo debo ofrendar regularmente a la iglesia. Ese es el punto número 1. Yo debo ofrendar regularmente a la iglesia. Ese es el punto número 1. Y aquí lo tenemos, como instruir a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. O sea, a las iglesias que estaban en la región de Galacia, Pablo les dijo que tenían que apartar el primer día de la semana y dar regularmente a la iglesia. Porque imagínense si todos encontramos una causa muy noble, que no es la iglesia, y todos decidimos que vamos a hacer esa ofrenda a esa causa muy noble, que no es la iglesia, pues finalmente entonces la iglesia no va a poder subsistir a nivel económico. No va a haber cómo sostener los pastores, no va a haber cómo sostener el staff, no va a haber cómo pagar los servicios y simplemente nos va a tocar a todos vernos por el chat. Debo ofrendar regularmente cada primer día de la semana a la iglesia. Ahora, de pronto si usted dijo este mes no voy a dar porque tengo que comprar unos tenisitos nuevos, el Señor tiene harta plata, yo no tengo por qué dar. Entonces más bien el otro mes. Imagínense si todos decimos lo mismo al tiempo. Si no hay regularidad, no podemos tener un presupuesto. Si no podemos tener un presupuesto, no podemos decirle, Pastor Fabián y los pastores que vengan en el futuro, mire, vamos a ofrecerle este sueldo para que usted sirva al Señor con tranquilidad. No podemos decirle, mire hermano, necesitamos una persona que se encargue de esto y necesitamos tiempo completo porque no vamos a tener cómo sustentarlo. No vamos a tener cómo negociar un local para podernos reunir. Otra cosa importante, miren lo que dice ahí el texto en el versículo 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, Segundo punto, yo no estoy exento de ofrendar. Segundo punto, yo no estoy exento de ofrendar. Primer punto, yo debo ofrendar regularmente a la iglesia. Y segundo, yo no estoy exento de ofrendar, porque aquí dice cada uno de vosotros. Aquí no dice los ricos. Aquí no dice los que ganen 2 salarios mínimos o más.
aquí no dice nada de eso, dice cada uno de vosotros. O sea, yo no estoy exento, porque usted verá, no, pero es que yo soy más pobre. Usted no se imagina lo pobre que soy. Entonces, como soy tan pobre, antes más bien la iglesia debería ofrendarme a mí. Pero vamos a saltar al capítulo 8, 2 de Corintios, y vamos a mirar si esa razón es válida delante de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo, haciendo referencia a la misma ofrenda para Jerusalén: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran Filipos, Tesalónica y Berea. Esas eran las que quedaban allí en Macedonia. Y dice, miren la gracia de Dios que se ha manifestado en estas iglesias. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. O sea, estaban siendo perseguidos, estaban en una angustia terrible, pero abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, estaban siendo perseguidos y eran pobres. Porque yo testifico que según las posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia, ¿qué dice la Biblia? Voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que según sus posibilidades. Dios no nos puso una cuota en el Nuevo Testamento. Todos tienen que dar $1,000 mensuales. Porque para algunos de ustedes eso es como quitarle el pelo a un gato, ¿cierto? Pero para otros ni siquiera se lo ganan, ¿cierto? Al mes. Entonces no van a poder darlo. Dios no puso una cuota fija. Dios dijo, conforme a sus posibilidades. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy exento. Si gano poquito, pues en base a mi posibilidad debo ofrendar a la iglesia. En base a mi posibilidad. Pero miren lo que dice aquí, de su propia voluntad. Entonces, aquí volvemos a tocar el tema del diezmo, las primicias, de los pactos que no aplican a la iglesia. Diezmo levítico no es para la iglesia, es para Israel. Por lo tanto, la ofrenda en el Nuevo Testamento no es un diezmo con el revólver de la ley, de que si yo no doy, el devorador me va a pegar un tiro, sino que yo debo voluntariamente, conforme mis posibilidades, ofrendar al Señor. Pero las iglesias de Macedonia, que era Tesalónica, Filipos y Berea, dice versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, la iglesia era pobre. Estas iglesias, Filipos, Tesalónica, Berea, eran pobres. Esa iglesia de Berea era especial, ¿no? Escudriñaba las escrituras y además rogaba para que les dejaran participar de la ofrenda para los creyentes necesitados en Jerusalén. Y dice aquí el versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y quiero volver a hacer énfasis, Dios no necesita nuestro dinero. Y el sermón de hoy es importante porque tenemos que entender qué es manipulación cuando las iglesias utilizan versículos sacados de su contexto y manipulan a las personas para que den. Y tenemos que entender cuál es la enseñanza bíblica acerca de la ofrenda. Tenemos que tener las herramientas para tomar decisiones en oración y poder agradar a Dios por encima de todas las cosas. Luego dice, volvemos al versículo 2 de 1 Corintios 16, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, o sea que yo no estoy exento. Yo no estoy exento. Obviamente, si no tengo trabajo en este momento, pues cuando tenga trabajo, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero recuerde, eso de los pactos, Señor, yo te voy a dar 10 millones de pesos y tú me das un trabajo donde me gane 20. No funciona así. Bien, dice, cada uno de vosotros dice, aparte y guarde según haya prosperado. O sea, tercer punto. Entonces vamos a anotar nuestro tercer punto en nuestro sobre de apuntes. Hoy es nuestra herramienta, ¿no? Tercero, yo debo ofrendar cada vez que Dios me dé. Si Dios no me ha dado, pues ¿qué voy a ofrendar? Nada, porque no tengo. Si no tengo trabajo, ¿qué voy a ofrendar? Pues nada, porque no puedo ofrendar, simplemente. Pero dice, según haya prosperado, la traducción en el original podía también ser según haya recibido. Así que, si yo recibo semanalmente, pues debo ofrendar semanalmente. Si recibo cada 15 días, pues cada 15 días. Si recibo cada mes, cada vez que Dios me dé, debo apartar. ¿Sí ve lo que dice aquí? Aparte y guarde. La ofrenda para el creyente debe ser algo que se planea y se aparta.
O sea, no debemos llegar al domingo y cuando ya se va acabando el sermón se acuerda de la ofrenda y mete la mano a ver qué monedas le quedaron del desayuno de esta mañana. Imagínense que yo le invito a almorzar a mi casa. Y usted se sienta y bueno, qué rico que hayan venido. Y entonces de repente sacamos unas ollas por ahí de la nevera y empezamos a raspar ahí un poquito de arroz amarillo que quedó ahí, arrocito con pollo como el martes. Y un arrocito así con fideitos que quedó otro sobradito y lo echamos. Un poquito de esas habichuelitas, pero algunas mordidas, que la niña no quiso todas y pues para qué botar la comidita. Y un poquito de pollo así como pellizcadito. ¿Usted qué diría? Sí, seguramente usted no va a estar muy a gusto con esa invitación, porque le estoy dando mis sobrados, los sobrados de mi casa, los sobrados de mi familia. ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando nosotros le damos los sobrados? Ay, Señor, primero voy a gastarme en esto, después voy a ir a esto, después voy a pasear, después voy a gastarme aquí, el heladito del domingo allí en el centro comercial, y bueno, que todas son cosas lindas, pero qué triste que Dios tenga que recibir nuestros sobrados. Ay, Señor, este mes no me alcanzó. Este mes no me... Te queda viendo ahí, después arreglamos. ¿Sí? Es triste, es triste. Ahora, dice, aparte y guarde. Resulta que hay gente que solo ofrenda una vez al año. ¿Sí? Como que tiene la filosofía que una vez al año no hace daño. ¿Cierto? Entonces, solamente dan una vez al año. Pero dice, cada primer día de la semana, aparte. Ahorita vamos a hablar de cuánto entonces. Porque si no es el diezmo de Moisés, Levítico, de ley, si no son las primicias que eran para Israel, si no es nada de eso, entonces ¿cuánto debo ofrendar? Ya vamos a hablar del monto, por eso se llama el sermón del monto. Debo ofrendar sistemáticamente, debo ofrendar con regularidad, debo ofrendar cada vez que Dios me da. Y es curioso porque este verbo aparte está en modo imperativo, o sea, es una orden. Debemos apartar lo de Dios primero. Que no sea Dios el sobrado, que no sea Dios el último. Debemos apartarlo. Bien, si bien el Nuevo Testamento no nos aclara cuánto, sí nos dice que debemos hacerlo. ¿Ok? Ya vamos a mirar en cuanto a esto de cuánto. Entonces volvemos a leer 1 Corintios 16:2, que el primer día de la semana, ahí está la frecuencia, cada uno de vosotros, o sea, yo no estoy exento, guarde, aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. En este caso, que era una ofrenda especial, la persona debía guardarla. Cuando llegara el apóstol Pablo a recogerla, ya se tenía acumulado y cada uno entonces le iba a traer la ofrenda al apóstol Pablo. En el caso de la iglesia local, obviamente las necesidades son semanales y mensuales, por lo tanto debemos traer las ofrendas que voluntariamente, recordemos la palabra clave en uno de los textos que leíamos ahorita, allí en 2 Corintios 8, voluntariamente debemos dar. Bien, ahora dice aquí, enfoquémonos en según haya prosperado, según Dios me dé. O sea, si Dios me da más, según esto, yo debería dar más, ¿cierto? Y de pronto a veces nos pasa como aquel hombre que le dijo al pastor, pastor, ayúdeme a orar por un trabajito. Claro que sí. ¿Qué pasa con el que tiene? No, pues pastor, no me alcanza. Este hombre había sido muy fiel, él ganaba el mínimo, había sido muy fiel, él había determinado en su corazón dar el 10%. Sí, no era por ley ni nada, él determinó, voy a escoger este porcentaje y entonces era muy fiel. El pastor dijo, oh, claro que sí, vamos a orar, hermano, y bueno, oramos. Resulta que consiguió un trabajo de 10 millones de pesos. A los 2 meses vino un poco afligido. ¿Qué pasa, hermano? No lo veo como contento con el trabajo. Está ganando muy bien. Y yo, sí, pastor, pero es que imagínese, yo antes daba 60,000 pesos a la iglesia. Pero es que ahora yo dar 1 millón, pastor, pues eso es como mucho. Y dijo, tranquilo hermano, oremos para que Dios le devuelva el puesto donde se ganaba el mínimo y problema arreglado. Y a veces nos pasa que entre más prosperamos como que menos damos, ¿cierto? Como que, uy no, ya antes mejor dicho me meto en más compromisos económicos porque podemos hacer muchas cosas más y pues obviamente eso es parte de obtener mejores ganancias. Pero que nuestra ofrenda para el Señor sea proporcional a nuestros ingresos. Entonces el punto 4 será, yo debo ofrendar proporcionalmente a mis ingresos, con generosidad. Yo debo ofrendar proporcionalmente a mis ingresos, con generosidad. Por eso dice ahí,
según haya prosperado. Yo debo ofrendar proporcionalmente a mis ingresos con generosidad. Entre más Dios me prospere, yo debería ser más generoso con la obra de Dios. Es interesante que la palabra clave en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios es la palabra gracia. Es la palabra que más se repite en esos dos capítulos donde se habla de la ofrenda. O sea, que nosotros debemos darle al Señor por gracia, porque hemos entendido la gracia de Dios en nuestra vida, porque entendemos que todo le pertenece a Él, porque entendemos que nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Muy bien, ahora, si yo debo ofrendar proporcionalmente a mis ingresos con generosidad, entonces, ¿cuál sería una idea? Si el 23.33% que ofrendaba Israel no es la medida, ¿cuál debiera ser entonces? Ahora, hay algo curioso, y es que en Génesis 14, 17 al 20, Abraham trae el diezmo al sacerdote Melquisedec. Y lo curioso es que Abraham vivió años antes de Moisés. Entonces, si Abraham escogió el diezmo y todavía no había sido estipulada la ley de Moisés, ¿de dónde sacó Abraham esa cifra? Bueno, de su voluntad. Él dijo, yo le voy a dar el diezmo a este siervo de Dios para la obra de Dios, y así lo dice el versículo 20 de Génesis 14, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Eso fue lo que él estipuló. Parece que se convirtió en una tradición familiar y seguramente su hijo Isaac hizo lo mismo porque resulta que su nieto Jacob dice también en Génesis 28, 22, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, ¿no? Betel. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Ahora, este diezmo no era bajo la ley. Este diezmo no era obligatorio. Este diezmo no era con amenaza a un pueblo que si desobedecía, pues tenía su castigo. Esto fue un diezmo voluntario. Voluntario. Ellos lo propusieron en su corazón y estos patriarcas decidieron que su punto de partida para la ofrenda para con Dios iba a ser el 10%. No tenían ni ley ni nada de eso. Ahora, es curioso que Dios en la ley de Moisés separe 10% para el funcionamiento de su obra. Uno era para el sostenimiento de los pobres y otro era para las celebraciones. Pero para su obra, para los levitas, se escogió el 10%. ¿Sí? No quiere decir que es que le gustó lo que hizo Abraham y Jacob y entonces los copió. No, él ya había estipulado, sino que Abraham y Jacob entendieron que podía ser una buena cifra y simplemente coincidieron con la voluntad de Dios que años después se manifestó. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuánto debo dar yo? ¿Cuánto debo dar yo? Abraham escogió el 10, Jacob escogió el 10, Dios escogió el 10 para sostener su obra y los obligaba a la nación para que asegurarse de que tenían sostenimiento su pueblo y los que servían en el templo y en el tabernáculo, pues también les dijo el 10. Pero como ya no estamos bajo la ley, la pregunta es, ¿cuánto debiera yo dar? Ahora, yo quiero hacerle una sugerencia. ¿Hacerle una qué? Sugerencia, no voy a decir, ay, no, eso allá en la Bautista Villanueva están predicando que hay que diezmar y no sé qué, y que si no viene el devorador, y que los hijos se me van a enfermar, y que se me va a pinchar el carro, si no doy el diezmo, no. Es una sugerencia. Entonces, va a anotar mi sugerencia, y lo que cada uno de ustedes va a ir a hacer es, que va a llevar este papel, este sobre de apuntes de hoy, y usted va a orar con su familia. Y usted le va a preguntar al Señor, si esta sugerencia es algo que a usted le gustaría hacer. Sí, sí, amén. Y si no, también, porque igual aquí no llevamos un registro de nada. En los sobres dice nombre, cédula y fecha, pero es para las personas que desean un certificado de donaciones a final de año para su declaración de renta. Si a usted no le interesa eso, no tiene por qué marcarlo. Y además, ni siquiera el pastor Fabián y yo tocamos los sobres. Es nuestra política ministerial no mirar cuánto dio nadie, para poderles servir con corazón limpio. Para que no venga la concupiscencia de nuestros corazones y de pronto usted está en pecado y no, pero ese hermanito da harto y qué tal que yo lo confronte con el pecado y después ya no quiera dar más. Entonces, para evitarnos eso y poderles ayudar y confrontarles con el pecado, con toda transparencia delante de Dios, nosotros no miramos los sobres. Eso hay unas personas encargadas, hay unas personas que cuentan el dinero, hay unas personas que se encargan de la tesorería. Nosotros no tenemos ningún acceso a eso. Así que la idea es que usted vaya con este sobre y con la sugerencia que le voy a hacer.
Yo le voy a animar a que usted escriba donde dice ofrenda regular, escriba 10%. Donde dice ofrenda regular, escriba 10%. Es una sugerencia. De pronto usted ya está dando el 10% de corazón. Si lo está dando por obligación, no lo haga. Escuche, Dios no necesita nuestro dinero. Es más, Dios puede hacer su obra mejor que nosotros sin nosotros, ¿cierto? Y a pesar de nosotros la hace y nos escoge para usarnos. ¡Qué maravilla! Ahora, qué rico que Dios de lo que nos da, nos diga, te animo a que participes de la obra, que tú seas el que la sustente. Bien, ofrenda regular, 10%. Recuerde, si quiere escriba ahí abajo, sugerencia. Porque si Dios le pone más, usted no vaya a decir, es que el pastor dijo que solo el 10. Si Dios le está inclinando su corazón a que usted ofrende más, no vaya a decir, ay, no, es que aquí dice diezmo. Por eso en nuestros sobres no dice diezmo. Porque nosotros no creemos que eso sea prescriptivo para la iglesia, no creemos que sea un mandato para la iglesia. Fue para Israel, pero no para la iglesia. Entonces es una ofrenda voluntaria, pero les sugiero el 10%. ¿Para qué? Para que ni se vaya mucho al lado de que no dio nada, se le olvidó y que, ay, eso finalmente, eso Dios tiene harta plata. Y tampoco se vaya para el lado de que, no, yo voy a dar el 90% y gana el mínimo y después sus hijos tienen hambre. ¿Sí? Porque tenemos que también ser coherentes. En algunas iglesias a usted le van a motivar a uno a sacar préstamos para que usted dé a la iglesia. Eso no está bien. Nosotros debemos dar de lo que Dios nos da, lo acabamos de ver, conforme haya prosperado, no conforme se haya endeudado, conforme haya prosperado. Entonces no saque préstamos que para dar a la iglesia y que voy a dar hartísimo, pero después usted cómo los va a pagar, no. Conforme Dios le dé de eso, entonces usted decide en su corazón. Yo le animo a que considere el 10% como una ofrenda regular. Y voy a usar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 8:8 para reforzar que esto no es un mandamiento ni que yo lo estoy diciendo que tiene que hacerlo. Dice aquí, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Obviamente Pablo no está hablando de un porcentaje, sino está hablando de la ofrenda y dice que no lo está haciendo como un mandamiento, sino que está dándoles la oportunidad de que demuestren su amor por los hermanos en Jerusalén, que finalmente es la expresión del amor que usted le tiene a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación de nuestra ofrenda? El amor. El amor. Ahora, imagínese que su esposa cumple años y usted se va para el mercado de las pulgas a comprarle unos zapatos usados. Sí, y los más baraticos, los más desbarataditos que usted pueda encontrar. Y así le va a celebrar a su esposa. Ahora, dama, ¿cómo interpretaría usted esa expresión de amor? Sí, de pronto saldría usted con el zapato en la cabeza, varón, porque no sería como una expresión de mucho amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor se demuestra en la calidad de tiempo, en la calidad de las palabras, en la calidad en el trato, en la calidad también en las cuestiones materiales. Cuando yo a Dios le llevo una ofrenda en mi corazón, nadie tiene por qué saber, como le digo, usted no tiene ni que marcar el sobre, ni que decirle a nadie, es entre usted y Dios. Miren, en nuestra iglesia nosotros no le pedimos a los hombres, nosotros le pedimos a Dios. Nosotros oramos a Dios, les dejamos saber las necesidades, pero oramos a Dios. Sí, no es que estemos haciendo aquí el sermón para poder pagar el arriendo este mes, entonces hagamos esta a ver si de pronto en la ofrenda se animan. No, esto es para que usted demuestre su amor por Dios. Y le doy una sugerencia para que empiece en su caminar. Seguramente muchos ya lo están haciendo. Dice versículo 8:24, por tanto, mostradles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. El apóstol Pablo dice, mire, yo quiero, así como me estoy jactando de los de Macedonia, decir, miren, los de Corinto dieron una ofrenda especial, demostraron su amor por Dios y su amor por los demás, y ofrendaron para los creyentes en Jerusalén. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Vuelvo a leer, que cada uno dé como propuso en su corazón, no como el pastor le dijo, no como la iglesia le impuso. ¿Sí? En algunas iglesias, si usted no dio, entonces está en una lista negra. En algunos lo llaman al frente para orar por ellos porque no han dado. Aquí no hacemos eso, porque la ofrenda es un acto de adoración que debe ser entre usted y Dios.
Pero usted necesita saber los principios bíblicos y eso es lo que estamos haciendo hoy. Dice, no de mala gana. Como quien dice que le tocó, se sintió manipulado. Y mire, en realidad, en las iglesias de Macedonia, no era que tenían ahí el megapastor que era así, mejor dicho, con un carisma increíble y los emocionaba y a la hora de la ofrenda la gente echaba el reloj, las alhajas, los aretes, el zapato, no. Era que ellos mismos de voluntad se dieron al Señor y dijeron, yo quiero, nosotros queremos participar, no nos priven de esa oportunidad. Entonces no es de mala gana ni por obligación, ojo. Mire que Dios no nos está diciendo, si tú no lo haces yo te voy a maldecir, no. Porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra en griego es hilarion, de donde viene la palabra en español hilaridad, o en el inglés hilarious, que es, mejor dicho, un estallido de alegría y de gozo. Es más allá que una sonrisa como que está uno dando. No, es realmente con un gozo del corazón, donde usted da con mucha alegría, donde usted dice, Señor, esto es para ti, qué bendición. Esto es para ti y lo hago con mucho gozo. Versículo 6 de 2 Corintios 9 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Aquí hay un principio bíblico que es, cuando yo soy generoso con Dios, debo esperar generosidad de Dios. Pero, ojo, aquí no se nos promete que toda la generosidad de Dios se va a expresar en pesos o dólares. Aquí se nos dice que la generosidad de Dios la vamos a experimentar. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Mire, toda gracia. Aquí no está hablando solo de dinero, es más, de las bendiciones, la de menor calidad es el dinero. ¿Cuánta gente daría todo lo que tiene por un momentico de paz? Como dijo Elvis Presley antes de morir, ¿no? En algún momento. Daría toda su fortuna por 10 minutos de paz. Fama, pinta, dinero, y no tenía paz. ¿Qué tal que sus hijos amen al Señor? ¿Qué tal que su matrimonio sea estable, de bendición, que se disfrute la vida de pareja como Dios lo ha mandado? ¿Qué tal esa bendición? ¿Con qué la compra usted? Entonces, de las bendiciones, la de peor calidad es el dinero. Es el dinero. Entonces, como dice acá, Dios puede hacer, no tiene que, Él puede, no tiene que, sino Él puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, no solamente en el dinero, abundéis para toda buena obra. Porque a usted, ¿qué le sirve de pronto tener un excelente don de predicación, varón? O de enseñanza, o de servicio. Si Dios no le da la salud, no puede salir ni de la casa. ¿De qué le sirve todo el dinero del mundo si Dios no le regala la generosidad en su corazón? Entonces, punto número 5, vamos a anotarlo. Yo debo ofrendar con fe. Yo debo ofrendar con fe. ¿Fe de qué? Porque si me dice la Biblia que yo aparte, o sea que debe ser como lo primero que yo haga. Eso requiere fe. Fe de que Dios va a proveer, fe de que Dios puede hacer abundar en nosotros toda gracia. Fe que Dios puede darnos, mire el versículo 10, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, no solamente en dinero, en todo para la realidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Así que para nosotros quizás la tendencia natural es pensar que el dinero es lo más importante, pero para Dios no es lo más importante. Es lo menos importante en cuanto a las riquezas que debemos tener. Por eso nos dice, sean ricos en buenas obras, sean ricos en generosidad. Ahorita vamos a ver otro texto donde el apóstol Pablo manda a Timoteo a que enseñe a los ricos de este mundo a ser generosos, a dar, a apoyar. Así que, en realidad, debemos dar con fe. No fe de que Dios me va a dar más de lo que le di, no. Sino fe de que Dios me va a sustentar, Él va a cuidar de todas mis necesidades. Usted dirá, pero es que yo solo me gano $1,000,000 de pesos y eso es, mejor dicho, así quedo cortico porque el arriendito me vale esto y aquí, che, eso es carísimo.
¿Cómo voy a sacar yo 100,000 pesos? Bueno, pues si usted no cree que Dios lo pueda sustentar, pues yo no puedo hacer nada ahí. Pero si usted cree que Dios lo puede sustentar y en su corazón usted determina que eso es lo que va a hacer y va quizás a adoptar la sugerencia que le doy, pues amén. Finalmente es entre ustedes y el Señor. Pero sí nos manda la Biblia que ofrendemos con fe, no cuando nos sobre, sino con sacrificio, con fe, apartando de primeras para el Señor. Estaba escuchando unas estadísticas de la iglesia del pastor John MacArthur. El pastor MacArthur, en la iglesia Grace Community, resulta que ahí tienen en la membresía, no los asistentes, sino en la membresía tienen más o menos 10,000 personas apuntadas. Y como los norteamericanos son bastante rigurosos en estadísticas y como allá sí es muy importante todas las donaciones, todo el mundo pone el nombre, todo el mundo está en el registro, de hecho, el que da sin poner nombre es muy raro. Resulta que las estadísticas de la iglesia demuestran que de los 10,000 personas, solamente el 5% de ellos dan cada semana. El 5% solamente dan cada semana. El 39% dan una vez al año. Y estamos hablando de una iglesia súper formada, con 36 pastores, con unas instalaciones impresionantes, con un seminario ahí pegado en las instalaciones de la misma iglesia, que es uno de los mejores seminarios del mundo. Y ahí la gente da, solamente el 5% de las personas dan semanalmente. El 39% una vez al año. Y el resto de manera muy irregular. Ahora, si ellos han logrado hacer tanto con tan poquito, ¿se imagina lo que podrían hacer si todos los creyentes de esa iglesia dieran? ¿Se imagina lo que nosotros podemos hacer si todos y cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad bíblica por amor, no por ley, no por amenaza, no por manipulación, sino por amor a Dios y damos con generosidad? ¿Se imagina lo que Dios puede hacer entre nosotros? Punto número 6. Yo debo ofrendar para el sostenimiento de la iglesia local. ¿Recuerdan lo que leíamos? Que Pablo dio instrucciones a las iglesias. ¿Para quién iba la ofrenda? Para la iglesia en Jerusalén. O sea, la primera destinación de mis ofrendas debe ser el mantenimiento mensual de la obra de Dios. Si lo pensamos desde un punto de vista pragmático, práctico, coherente y lógico, pues aquí hay que pagar un arriendo por el edificio que utilizamos, hay que pagar unos salarios, hay que pagar materiales de evangelismo, hay que pagar el detallito que le damos a las personas que vienen por primera vez, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagarle a una señora que venga y haga el aseo, hay que pagar los elementos para que se pueda hacer el aseo, hay que pagar los servicios, hay que pagar un poconón de cosas. Entonces, ¿de dónde se va a sacar si los creyentes no ofrendamos? Pues obviamente nosotros somos la fuente de bendición, somos el canal que Dios utiliza para sustentar su obra. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos, o sea, pastores que gobiernen bien, sean considerados dignos de doble honor. Está haciendo referencia a doble salario. O sea, el salario, según la Biblia, de un pastor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, debería ser el doble del promedio de donde está la iglesia ubicada. Debía ser el doble. Es lo que dice la palabra. Y a mí me queda muy fácil hablarles porque a mí la iglesia no me paga el sueldo, entonces yo no les estoy diciendo que me dupliquen el sueldo. Que como yo soy misionero, a mí me pagan iglesias en Estados Unidos que han ofrendado más allá del mantenimiento local, y ahorita vamos a hablar de ese paso. Y gracias a esos hermanos fieles, mire, con mi familia nos tomamos de las manos para desayuno, almuerzo, comida, para acá, refrigerio, y decimos: Señor, gracias por cada persona que ofrenda para que podamos servirte en Colombia con libertad y sin ninguna preocupación económica. Gracias a esos hermanos. Dice aquí: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Así que no le estoy pidiendo para mí. Le estoy pidiendo para los pastores que Dios levante entre nosotros, y para el pastor Fabián, que es a quien nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad. Así que deberíamos pensar en algo fijo mensual. Y les hago una sugerencia, pero no se detenga en mi sugerencia. No se detenga ahí. Eso debe ser las rueditas
de la bicicleta de su ofrenda. Mientras usted aprende a ofrendar, pueden ser esas las rueditas. El 10% lo ayuda a mantener un balance y ya después de ahí para allá, la idea es que crezcamos. Pero resulta que no solamente Dios nos manda que apoyemos la iglesia local, sino que Dios nos manda que nosotros apoyemos las misiones mundiales. ¿Recuerdan que Jesús antes de irse dijo allí en Mateo 28 que teníamos que ir a hacer discípulos a todas las naciones? Resulta que eso vale dinero, mis hermanos. Eso vale dinero. Hacer discípulos vale dinero. Así sea el discípulo que es que vive allí en Zipa, que es que vive en Cajicá. Lo animo a que se pare en la pradilla, que alguien nos lleve gratis. A ver cuánto se demora. El transporte, los materiales, las impresiones. Ahora, ¿cuánto vale, por ejemplo, que nosotros como iglesia mandemos a alguien a otro país? La próxima semana vamos a tener la conferencia misionera con un pastor boliviano, indígena Aymara, boliviano. Y las iglesias de Bolivia lo enviaron a la India. Estadísticamente, no es por ser orgullosos ni nada, pero estadísticamente en Colombia, en esta parte del país, tenemos muchísimos más recursos que los recursos que hay en la comunidad indígena Aymara en Bolivia. Así que si la comunidad indígena Aymara en Bolivia pudo enviar a un pastor como misionero a la India, imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros. Así que no se pierda el próximo domingo, va a ser espectacular, vamos a tener adoración con música boliviana indígena. Precioso, va a ser maravilloso y vamos a tener la predicación del pastor José Luis Taquila de Bolivia. Bien, así que punto número 7, yo debo ofrendar para el avance de la obra de Dios en el mundo. Punto número 7, yo debo ofrendar para el avance de la obra de Dios en el mundo. En la misma vía del mantenimiento y la expansión de la obra de Dios y el cumplimiento de la gran comisión en la tierra, tenemos la responsabilidad de financiar misiones. Tenemos que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso implica tiquetes aéreos, eso implica sostener familias en otros campos misioneros, eso implica dar para el sostenimiento, la educación de las familias que vamos a enviar. Ya tenemos un par de mujeres en nuestra iglesia que tienen deseo misionero. El próximo domingo vamos a ver la presentación de una de ellas y pronto vamos a tener la presentación de la otra y vamos a ver cómo Dios está obrando. Pero necesitamos nosotros también apoyar. Miren lo que dice Pablo, misionero, en 1 Corintios 9, del 4 en adelante. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? O sea, como que dice, ¿y entonces yo no como ni bebo? O sea, que soy misionero, entonces yo no... ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, si quisiera casarme tampoco puedo, porque entonces no hay cómo sustentar mi familia. O sea, no tengo yo derecho a hacer como lo hace Pedro, los hermanos del Señor y los otros apóstoles que andan con sus esposas en los viajes misioneros. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, todos los demás pueden dedicarse solamente a las misiones, pero entonces Pablo y Bernabé no. Dice Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? O sea, ¿es invento mío? ¿No lo dice también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si usted pone a un buey a trillar y le tapa la boca para que no coma, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿el versículo es para los bueyes o es para nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. O sea, un pastor, un evangelista, un misionero debe tener la esperanza de que a final de mes hay una comunidad de fe responsable que los está apoyando y que les va a dar para el arriendo y que les va a dar para que mientras están enseñando y estudiando la palabra de Dios, haciendo discípulos, pues pueden contar con eso. Por eso dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa, si segáramos de vosotros lo material. O sea, les trajimos la vida eterna, dice Pablo, y ahora, entonces no vamos a cosechar lo material de ustedes. Si otros participan de este derecho, o sea, hay otros misioneros que están disfrutando de esto, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, para que no digan que soy un mantenido, dice Pablo, pero tengo el derecho. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Entonces, hay una responsabilidad de apoyar misioneros. Estadísticamente, un campo misionero empieza a enviar su primera unidad misionera, sea soltero o en pareja o en familia, después de 40 años. Yo me niego a ser parte de esa estadística. Yo quiero ahorita a mitad de año mandar a una persona que como iglesia lo hagamos a un viaje de misiones cortas, que es el primer paso. Luego viene viaje de misiones de mediano plazo, como estuvo Melissa por 2 años. Y luego viene misiones a largo plazo, periodos de 4 años. Nosotros hemos disfrutado como iglesia de la generosidad de otros. Mi esposa y yo estamos aquí por la generosidad de otros. Pudimos dedicar el tiempo y lo podemos seguir haciendo. Tiempo completo, los dos, más allá de una jornada, hasta 2 jornadas, por la generosidad de otros. Así que yo quiero que usted tome su sobre de apuntes y donde dice misiones, yo quiero que usted escriba 1%. Escriba ese, 1%. Es otra sugerencia, escucha bien, yo no le estoy diciendo que Dios le va a dar 10 millones, que Dios, mejor dicho, le va a sanar los hijos, que Dios, nada de eso. Que yo no soy Dios, a lo mejor le quitan el empleo esta semana. Entonces yo no le puedo hacer promesas. Ponga ahí 1%. Es una sugerencia. No vaya a ir allá a decir que es que allá piden diezmos y misiones y todo eso. No solamente piden el 10, sino que le sumó el 1 y la prédica todavía no se ha acabado. Entonces, 1%. Vamos a hacer el ejercicio. Que usted gana $1.000.000 y usted acepta la sugerencia y dice, yo le voy a dar $100,000 de ofrenda regular para el mantenimiento de la iglesia, con todo lo que esto involucra. Y yo voy a dar 1%, que serían $10,000 para misiones. Yo estoy seguro que Dios lo va a sustentar. Yo estoy seguro que Dios no le va a faltar. Dios no nos ha prometido lujos. Dios nos prometió lo básico. Y yo estoy seguro que Dios seguirá siendo fiel por la eternidad. Así que usted dé 1% a misiones, Dios no le va a faltar, y por la escritura y por experiencia se lo puedo afirmar. Imagínense si 100 personas damos $10,000 para misiones. En promedio, hay unos que ganan más, otros que ganan menos, pero en promedio. Tendríamos $1,000,000 mensuales para hacer misiones. Por encima del mantenimiento regular de la iglesia. Porque ¿qué pasa? A veces los creyentes dicen, bueno, listo, yo voy a dar, pero entonces hacemos un evento especial para recaudar más fondos y en lugar de dar la ofrenda, entonces por decir algo, no, que es que están vendiendo cupcakes para apoyar a la iglesia, entonces voy a sacar $2,500 de mi ofrenda y voy y me compro un cupcake. No, todas esas actividades son adicionales para que podamos apoyar, para que podamos crecer y ser generosos con Dios. Entonces, la sugerencia es 1% a misiones. Y entonces usted cada domingo, ¿qué va a hacer? Usted dice, bueno, este domingo lo de misiones lo voy a dar a final de mes. Entonces, en misiones pone $10,000 y ofrenda regular puso que esa semana dio $30,000 para ofrenda regular y listo. Entonces ya sabemos que hay 30,000 y 10,000 y de los $40,000 hay 10,000 para misiones. Y como iglesia en nuestra contabilidad vamos a apartar eso porque deseamos en este verano, junio, julio, deseamos enviar a un miembro de nuestra iglesia a un viaje de misiones cortas. En el mes de marzo estaré haciendo un viaje de 2 días a Leticia, porque vamos a engancharnos con un orfanato allí que se llama La Aljaba, que nuestra misión está haciendo un trabajo con ellos. Entonces voy a estar viajando durante 2 días a Leticia para hacer un viaje exploratorio y ver qué hay allí, qué se está haciendo. Gracias a Dios, ese tiquete me lo paga la misión. Pero como iglesia tenemos que tener una mentalidad nueva y tenemos que decir, bueno, vida nueva, va a enviar misioneros al mundo, vamos a enviar misioneros a otras partes de Colombia y con lo que Dios nos da vamos a bendecir y vamos a ofrendar y vamos a ser generosos y no, o sea, no puede ser que el Islam siga creciendo como está creciendo y que las sectas sigan creciendo como están creciendo y muchas de ellas se llaman cristianas, iglesias cristianas y son puras sectas. No puede ser que sigan creciendo de una manera tan impresionante y nosotros que tenemos la sana doctrina, que amamos al Señor, entonces pues, tímidos, poco generosos, creciendo de a poquitos. No, no puede ser. Finalmente, volvemos a 1 Corintios 16:1. Ahora viene en cuanto a la ofrenda para los santos. Resulta, número 8, escriba allí por favor, detrás,
yo debo ofrendar para ayudar a los necesitados. Yo debo ofrendar para ayudar a los necesitados. Hechos 20:35 dice, en todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe usted que esta es la única cita en Hechos y las epístolas de palabras directas de Jesús? La única en Hechos y las epístolas. Y la única cita de todo lo que dijo Jesús, la única cita directa que se usa en Hechos y las epístolas es esta, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben ustedes, hermanos, que aunque muchos de ustedes disfrutan de una vida muy cómoda y gracias a Dios por eso, a veces hay necesidades bastante urgentes entre nosotros? A veces hay accidentes. Miren, hay algo que me parte el corazón y me da ira realmente. Hace algunos años un gran amigo mío, pastor, su hijito bebé falleció. ¿Y pueden creer ustedes que el pastor no tenía con qué enterrar a su bebé? O sea, eso me indigna pensar que una iglesia a la cual este hombre le ha dedicado tantos años no tenía cómo enterrar a su bebé. Pueden existir urgencias entre nosotros, necesidades. Y para eso la Biblia nos habla del ministerio de los diáconos, que estemos pendientes de las necesidades físicas de los miembros de la congregación. Pero para eso debe haber un fondo diaconal, porque si hay una necesidad, ¿cómo vamos a suplirla? No podemos decir, del arriendo entonces vamos a y usted también tiene otra necesidad y aquí, no le alcanzó por la cuota al carro, entonces tome también. No. Para necesidades urgentes necesitamos un fondo diaconal. Entonces tome su sobre de apuntes y va a escribir al frente donde dice fondo diaconal 1%. 1%. De nuevo, es una sugerencia. No es un mandato, no es una orden, no hay promesas, nada. Es una sugerencia. La tarea es ir y orar a Dios con este sobrecito de apuntes que usted diligenció a lo largo de la prédica. Y usted se va a sentar, si es soltero, de pronto con su familia, si vive solo con Dios, si tiene pareja, se sienta con su pareja, si tiene niños todos, y van a orar y van a decir, bueno, Señor, nos hicieron una sugerencia hoy en la iglesia. Es una sugerencia. Señor, ¿será que esta sugerencia es lo que yo te debo dar? ¿Será que esto demuestra, aunque sea para empezar, mi amor por ti? Sí, amén. Y es entre usted y Dios. Aquí no vamos a llevar registros, no le vamos a mandar al chepito, nada. No sabemos. Y si no, también, porque finalmente, si Dios no lo convence, dígame yo cómo lo voy a convencer. Si lo que Dios ha hecho en su vida no es suficiente para que usted considere alguna figura matemática para darle a Dios, si usted no considera que Dios ha hecho lo suficiente, lo que yo le diga no va a servir. Entonces es una sugerencia. Entonces imagínense, si todos también diéramos 10,000 pesitos cada uno por 100 personas más o menos, tendríamos 1,000,000 de pesos mensuales para suplir necesidades urgentes. Y obviamente aquí tenemos un ministerio muy serio. Aquí no es de que, que sí, que ese es mi amigo y necesita un préstamo, que va a hacer un negocio y va a montar unas. No. Aquí somos muy serios con eso en grupo de diáconos y hay necesidades puntuales, hay necesidades urgentes, hay necesidades específicas. Entonces, en base a eso, usaríamos esos recursos para eso. Hermanos, está la sugerencia, ofrenda regular 10%, fondo diaconal 1% y misiones 1%. Mínimo, un creyente debiera estar dando a misiones, estar dando para los necesitados y estar dando para el sostenimiento de la iglesia. Si usted considera en oración, ¿sí? Porque de pronto usted dice, uy, no, eso es como del diablo, eso del 10%, eso es como mucho, eso no puede venir del Señor. ¿Sí? Ore a Dios y el Señor le mostrará en su corazón cada uno conforme haya propuesto en su corazón.